¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que estamos acá en este mensaje que se llama Así no se hace. Y ustedes se preguntarán de qué se trata. Y hoy voy a sacar la parte más cupuchenta de nosotros, la parte más peladora, pero sí hay un tema que quiero tocar, que es importante que lo abordemos y ya van a entender a dónde voy con esta parte. Porque tiene que ver con las cosas que hace la iglesia, para bien o para mal. Hay cosas que hacemos donde la abordamos y podemos ser muy asertivos y a veces no lo somos tanto, o creemos no serlo. Entonces, pero sí algo importante es de si existen realmente los límites ministeriales. Debería haber, y nos preguntamos, si debería haber límites ministeriales o no. Debería haber algo que de alguna manera limite lo que hace la iglesia. ¿Y por qué quiero tocarle esto? Porque voy a hablar, yo no acostumbro a hablar de pastores, no acostumbro a hablar de otros ministerios, pero quiero tocar este tema porque es importante y que nosotros podamos tomar una enseñanza de esto. Voy a evitar decir el nombre de la persona, pero voy a hablar de un pastor, que este pastor con el afán de alguna manera de conseguir seguidores, y para qué estamos con cosas, la mayoría quienes tenemos un ministerio, que tenemos algo, o hemos empezado algo, queremos que nuestro grupo, nuestra congregación sume gente y todo. Entonces este pastor, por el afán de tener más seguidores, estuvo quizá dispuesto a hacer algunas cosas que quizá la mayoría de nosotros no haríamos. Tú no necesitas ser pastor para de pronto decir, no sé si yo haría tal cosa. Entonces, el punto es que esta persona comenzó a tener una relación o tener una relación más íntima con una persona en particular, y el propósito era que esta persona pudiera ser un seguidor y pudiera estar. El problema es el tipo de persona que era. Él tenía una reputación que de alguna manera era pública, o sea, era conocimiento público, todos sabían cómo había hecho ese dinero, sabían cómo se comportaba. Entonces, y este pastor se empezó a involucrar con esta persona. No sabemos cuál era el propósito, si hacerlo seguidor o bueno, por la plata que tenía. Entonces, pero no solamente con esta persona, sino también con el grupo de amigos o el círculo cercano de esta gente, que eran peor que él. Entonces, obviamente fue sumamente criticado y pareciera que con razón, ¿no? Porque el tipo de gente que frecuentaba y bueno, se le vio compartiendo con ellos, más allá de simplemente una relación, o sea, se le vio en fiestas, en carretes y cosas como esa con esta gente. Entonces, por supuesto, pasaron todas las críticas. Y ahí donde yo me pregunto, y tiene que ver con lo que estamos hablando, o sea, ¿debería haber límites? ¿Debería haber como algún límite? Diga, oye, pero, o sea, no tienes por qué juntarte tanto con esta gente, o sea, o ensuciar tu ministerio Hasta aquí no se había visto nada que este tipo estuviese mezclado o haciendo las cosas que esta gente hacía, pero estamos hablando de gente que probablemente prostitución, narcos, o sea, de eso eran el tipo de fiestas, ¿no? De todo. Entonces, hay límites. Debería haber límites ministeriales, de pronto tener de alguna manera un freno que diga, pucha, esto no debería ser. El punto es que, vamos, no era este tipo que estaba buscando a Dios. No era este tipo tocando la puerta de la iglesia y diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo necesito consejería, está pasando algo mal con mi vida. O sea, no era eso, era directamente él como autoinvitándose con esta gente. O sea, el afán de buscar seguidores era con ese propósito. Entonces, no era que este tipo dijo, pucha, ¿sabes qué? Tengo un montón de amigos que son un desastre y yo creo que necesitan de Dios, así que tengo que buscar a ti, pastor, para que me ayudes. O sea, nada de eso, no tenía nada que ver con eso. Así que vuelvo a preguntar, o sea,
no debería haber límites porque no eran ellos los que estaban buscando arrepentimiento. No estaban tocando la puerta para conocer a Dios. ¿Hay límites? Casi dije el nombre. Pero son cosas así. O sea, he visto muchos casos de pastores y personas con ministerio, a lo mejor ni siquiera pastores, personas con un tremendo llamado y de pronto se ponen a hacer algo que es raro. Me acuerdo de otro personaje que su congregación había juntado recursos para... su fe estaba siendo atacada, así que esta gente juntó recursos para dárselo a él y autoridad también y un grupo de personas para defender precisamente su fe, su ministerio. Y este tipo, bueno, de alguna manera o mal usó los recursos, lo que sea, y terminó convirtiéndose al bando contrario de lo que lo habían llamado a hacer. Él terminó haciendo, o sea, lo que prometió destruir, de alguna manera terminó siendo parte de eso. Entonces, son muchos los casos y pareciera no haber límites. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿No debería haber límites ministeriales en cosas como esta? Alguien debería determinar qué hacer o no, porque quizás están equivocados. Quizás está bien, quizás sí, quizás no. O quizás fue Dios que lo llamó. ¿Quién sabe? ¿Y si fue Dios? ¿Y si fue Dios quien llamó a esa persona a hacer eso? ¿Y si fue Dios quien puso en el corazón en esa persona meterse en medio de gente que a lo mejor la mayoría de nosotros no nos acercaríamos? ¿Y si fue Dios? ¿Y si lo que estamos haciendo es criticar a lo que hizo Dios? Porque yo acabo de contarles la historia de Jesús enrolando a Mateo. O la segunda historia de Pablo antes de tener un encuentro con Jesús, donde había recibido autoridad, recursos para destruir lo que se llamaba el camino, que eran los cristianos. Y terminó haciéndose parte de aquello que juró destruir, traicionando a todos aquellos que habían puesto su confianza en él. Entonces, de pronto, y este juego que estoy haciendo, ¿no?, de motivar un poquito a la crítica, prender un poquito la llama de nuestro juicio natural que tenemos, pronto nos puede decir, eso no se hace, así no se hace. ¿Y si fue Dios quien mandó a hacer esto? Algo que la mayoría no entendemos, y si fue Dios. Lo mismo con Mateo, que le estaba contando la historia. Claro, a lo mejor nunca lo habían escuchado desde ese sentido. Desde ese sentido, bueno, provoca criticar a este pastor, pero era Jesús. Piensa Jesús, Mateo era de lo peor que había porque era un recaudador de impuestos y los recaudadores de impuestos estaban considerados peor que cualquier pecador. Piensa en el pecado más grave, un recaudador de impuestos estaba considerado peor que eso. Y la gente que se reunía con él era peor que eso. Así que cualquier nombre que nosotros hoy día podamos ponerle a eso era peor. Y esta gente no estaba arrepentida. Y esta gente no andaba buscando a Jesús. Ni Mateo lo estaba haciendo, menos sus amigos. Y Jesús se autoinvitó. Jesús se autoinvita a participar con ellos, a reunirse con ellos. Y no solo eso, sino además comió con ellos. Y para la cultura judía, comer, solamente el hecho de sentarse a comer con alguien significaba que tú estabas de acuerdo con todo lo que esa persona hacía. Y las críticas a Jesús cayeron duro. Primero de sus seguidores. Sus seguidores no entendían qué estaba haciendo Jesús con esa gente. Ya el hecho de que se haya acercado a Mateo, los seguidores estaban vueltos locos. Pero luego los judíos estaban vueltos locos. ¿Por qué este tipo que dice ser el Hijo de Dios está así? Y luego los fariseos, que estaban ahí atentos a cualquier cosa que Jesús pudiera hacer para poder perseguirlo. Entonces, si nuestro yo crítico, nuestra gana a veces de opinar y decir esto es de Dios, esto no es de Dios, esto debería tener límites o no, a veces está tan despierta que nos hace criticar cosas que a lo mejor
nosotros no vamos a entender, pero sí puede ser un llamado de Dios. Entonces, y ojo, y voy a aclararlo más adelante, no estoy hablando del pastor sinvergüenza que se quedó, que estafó a alguien, que inventó un sistema para recaudar fondos y estafó a la gente. Yo no estoy hablando de la gente sinvergüenza, estoy hablando de ministerios que a veces no entendemos, pero que Dios lo hizo. Ya le voy a enumerar algunos para que vean. Pero el punto es que si nosotros permitimos que llenarnos de juicio, llenarnos de opiniones, simplemente porque no entendemos, entonces lo que vamos a estar haciendo es criticando a aquellas personas que a lo mejor, que quizás fue Dios quien llamó. Entonces debemos tomar cuidado. De pronto podemos asistir a una iglesia, súper comportarnos, vernos súper bien, pero en el momento que estamos en las redes sociales, sale un yo crítico que como no se ve mi cara, entonces, no importa que se vea el perfil, pero que como no se ve mi cara, entonces da rienda suelta a esa crítica. Y por eso es que hoy el mundo lucha con algo que se le llama la cultura de la cancelación. No sé si habían escuchado hablar de esto. La cultura de la cancelación, más o menos hice como un resumen de qué significa. Es, no importa lo bueno que hayas hecho, por una mala o por algo sin contexto, descontextualizado, ya estás cancelado. Esa es la cultura de la cancelación. O sea, mira, supongamos que tú fuiste una persona intachable en esto, pero tuviste una situación X y ya no, es que hizo esto, soy que chao. O sea, de alguna manera creo que muchos hemos recibido la cultura de la cancelación. O sea, por una cosa nos han tachado por completo. O por una cosa que a lo mejor fue muy grave o a lo mejor fue un malentendido. A lo mejor fue muy grave y ya Dios trató eso contigo. A lo mejor eso ya es una cicatriz en tu vida. Pero por eso te pueden cancelar por completo. Y hoy día está ocurriendo. Ocurre en la política, ocurre en los negocios, ocurre incluso revisando tu currículum, porque a veces tú vas a una entrevista y ven tu currículum, pero hay personas que revisan tus redes sociales. Hace muy poco me invitaron a un programa, participé en él, y un amigo que me invitó me cuenta y me dice, oye Mau, ¿sabes qué? Aparecieron unos críticos de un montón de cosas y ni siquiera eran malas, porque yo tenía un amigo por redes sociales y que yo estaba de acuerdo con ese amigo. O sea, ni siquiera comí con él. O sea, ni siquiera hablando del sentido. Y ya me estaban criticando y cancelando simplemente por algo que no tenía, estaba totalmente fuera de contexto. Entonces, todos en algún momento somos expuestos a vivir la cultura de la cancelación. El problema es no solo ser expuestos, sino que nosotros seamos parte de esa cultura. Y creo que los cristianos deberíamos marcar una diferencia. Si tú eres cristiano, si eres un seguidor de Jesús, deberías marcar una diferencia. Si todavía no lo eres, si estás pensándolo, si estás acá o viendo el video y dices, pucha, ¿sabes qué? Me interesa. Bueno, debería haber una diferencia. Aquí sí que deberíamos hacerlo diferente. Porque cancelar a las personas simplemente por algo malo que hayan hecho o por algo descontextualizado puede ser algo muy fatal. Entonces, el problema es que caemos en este juego. Caemos en esta cultura de criticar y lo único que hacemos es terminar criticando. Es cierto, hay muchos ministerios, y volviendo al asunto ministerial, hay muchos ministerios que han sido un fracaso, que han hecho cosas que han terminado fracasando, hiriendo gente. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando del pastor que estafa, no estoy hablando de las cosas malas que ocurren, que realmente ocurren, y si hay que criticarla, y me parece súper bien. No estoy hablando de eso, sino de cosas que no entendemos, pero las criticamos porque no se parecen a lo que creemos que es. Entonces, ahí es donde debemos tomar cuidado. O, por ejemplo, cosas como, conozco el caso de un pastor
Esto sí es de un pastor. No lo busquen ahora bíblicamente. ¿Cuál será? No, es de un pastor en España, donde él formaron un ministerio para rescatar mujeres prostitutas, ayudarlas a salir de la prostitución. Y entonces hacían, y era algo loco. O sea, uno dice, oye, alguien va a hacer algo así, es loco, debería tomar cuidado, ¿no? Sin embargo, él terminó enredado e incluso contrajo SIDA por esa situación. Entonces, no estoy hablando de que de pronto hacer las cosas sin cuidado. Estoy hablando de cosas que no entendemos, pero que quizás Dios hizo ese llamado. No arruinarlo. Si los seres humanos, pastores, líderes, quienes seamos, lo arruinamos, ya es otra cosa. Pero hay llamados que a veces no vamos a entender y vienen de parte de Dios. Entonces, el punto es tomar cuidado con lo que hablamos, porque a veces el punto es criticar por criticar. Y eso nos vuelve loco. ¿Y por qué abordo este tema? Porque veníamos hablando de punto de partida, veníamos hablando de la serie de niños. ¿Y por qué aprovechar este tiempo? Porque yo siempre me he preguntado, cuando yo veo, por ejemplo, las páginas de Dante Gebel, por decir uno, y está Dante, y la cantidad de críticos que hay, que en realidad siempre quedan en ridículo, pero la cantidad de críticos que hay, uno dice, pero viejo, yo se lo he dicho a gente, pero a veces, viejo, ¿cuánto llevaste a Cristo tú? ¿Sabes la cantidad de gente que ha llevado? Solo Dante, a Cristo. ¿A cuánto llevaste tú a Cristo para venir a criticar? Puede que no te guste o no, pero el tipo está haciendo su trabajo. Y a lo mejor no te gusta la forma que lo hace. Y hay gente que lo hace de otra manera, y hay gente que lo hace de diferentes formas, y criticarlo por criticarlo. Entonces yo siempre cuando veo a estas personas y veo que esta persona pertenece a una iglesia, y yo digo, cónchale, y el pastor no le dice nada. Entonces, claro, el pastor nunca está enterado de eso. Pues. O sea, no sabe que a lo mejor su palomita blanca en la iglesia es un desastre hater en las redes sociales. A lo mejor no lo sabe el pastor. Entonces, por eso yo dije, tengo que hablar este tema en la iglesia para que marquemos una diferencia, porque por lo menos ya se los dije. Yo no digo que lo sea, no estoy ahora en una policía buscando ahí o revisándole las redes sociales. Pero es importante que nosotros tomemos cuidado de esas cosas, porque a lo mejor estamos criticando algo que no corresponde criticar, porque simplemente no lo entendemos. Entonces, por eso quise abordar este tema y lo quise hacer más o menos encendiendo su llamita crítica, porque qué fácil es pelar a alguien, ¿no? ¿Sí o no? Que de pronto nos ponemos a hablar de alguien y nos sumamos todos, y yo soy culpable de eso, ¿eh? Nos sumamos todos porque es muy cómodo, porque es muy fácil hablar de la vida de otros. Es muy fácil hablar de la vida de otro, pero cuando se trata de la de uno, es medio difícil. Pero cuando es la vida de otro es como más sencillo poder hablar, aunque tengamos razón. Porque de pronto dicen, no, pero es que estamos pelando algo de verdad. Sí. Pero qué fácil es hacerlo. Qué rápido se dispara nuestro juicio, qué rápido se dispara nuestro pelambre ahí. Qué rápido somos para eso. Entonces, el punto es que si nos permitimos dar rienda suelta a esa manera de ser, nos convertimos en aquello que Jesús criticó. Si nosotros damos rienda suelta a criticar todo lo que vemos, todo lo que no entendemos, y nos vamos a convertir en algo muy parecido a lo que Jesús criticó. Y la pregunta es, ¿qué criticó Jesús? Jesús criticó justamente a las personas que tenían esta conducta. Y estas personas que tenían esta conducta eran la gente buena de la época. O sea, si hacemos un paralelo de esa época de Jesús con la época de acá, la gente buena de la época eran en ese tiempo los religiosos, fariseos y las diferentes sectas que habían. Hoy día, la gente buena de la época es la gente cristiana, católico, evangélico, según como lo practiquemos, pero esa es como la gente buena, y digo buena porque Jesús dijo hay uno solo bueno. Entonces, pero Jesús criticó esta manera de ser, criticó esta actitud.
Si algo criticó Jesús, si revisamos el Nuevo Testamento y vemos los 4 biógrafos de Jesús y las referencias que existen en las demás cartas, vemos que Jesús criticó duramente eso, al punto de llamarlos sepulcros blanqueados. En otras palabras, están podridos por dentro, pero por fuera se ven bonitos. Jesús criticó esta manera de ser. Fue lo que más criticó. No ves a Jesús criticando a los amigos de Mateo. Ves a Jesús criticando a los que se portaban bien. Entonces, si nosotros damos rienda suelta a esta manera de ser, de simplemente tener la lengüita bien suelta para hablar y hablar de todo esto, o escribir. No, es que yo no usé mi lengua. La lengua también ahora se extendió hacia los deditos. Ahí podemos ver en Proverbios. Si lees, de lo que más habla Proverbios es cuidar con la lengua. Cuidar la lengua. La contextualización de ahora, versión super ultra contemporánea, sería cuidar los deditos. O los deditos así, porque ahora ya ni siquiera así. Cuida los deditos. Sería el paralelo de la lengua. Entonces, porque si seguimos con esta cultura y esta manera de ser, de criticar, vamos a criticar ministerios. Hubiésemos criticado ministerios como el de Jesús, como el de Pablo, como de varios de los discípulos que hacían cosas fuera de la caja, fuera de lo normal para los fariseos y los judíos en esos tiempos. Criticaríamos eso, pero a lo mejor también criticaríamos a Billy Graham por salir en televisión y llenar estadios. Oh, eso no es cristianismo. Eso no. Y hay gente que lo criticaba. Y muchas personas escucharon a Billy Graham por una televisión. Pero antes a la televisión, ¿saben cómo le llamaban? El cajón del diablo. Entonces, y criticaban a Billy Graham por hacer ministerios que rompía la caja, rompía el modelo. O las reuniones masivas de Luis Palau, que recibieron muchas críticas. No es que la iglesia, ahí salía, no es que la iglesia no deben ser mega iglesias, es que no debe ser así, es que debería ser de esta forma. Así no se hace, así no se hace, así no se hace. Y Luis Palau llegó a muchas personas en diferentes países haciendo su ministerio. O criticaríamos a alguien más cercano, de ahí mismo, Ale Gómez, haciendo un ministerio para jóvenes, enfocado en jóvenes, ayudando a los jóvenes, pero no ayudando a los jóvenes por fuera, sino a donde están metidos adentro. Prostitución y un montón de cosas. Y ahí tenemos dos personas que son testigos de eso, ayudando a las personas de bien abajo, cosas que otros no harían. Criticaríamos, ¿y por qué un travesti está en la iglesia? Y han criticado a Ale y lo han hecho bolsa a Ale por hacer este tipo de cosas. Pero ahí está, o lo criticaron hace muy poquito, porque en una marcha gay en Brasil, ellos fueron y dijeron, ok, nosotros somos amor, así que fueron ahí y se metieron en la marcha a decirle a las personas que Jesús los amaba y que los podían abrazar. Y pueden ver los videos, y son impresionantes, cómo las personas iban y abrazaban. Porque Jesús los ama, independiente de lo que esté ocurriendo, independiente de lo que esté pasando con su vida. Entonces, criticaríamos ministerios como el de Ale Gómez, criticaríamos, acabamos de hablar de esto, a Tim Balak. O sea, qué bonita es la película, qué bonito lo que hace, rescatar 7,000 niños, pero hubo enfrentamientos armados. Ay, no, la violencia, no. O peor, criticaríamos a Sam Childer, que es el tipo de una película que se llama, en español es el predicador de la metralleta. No sé si vieron la película, protagonizada por Gerard Butler. Rescataron a miles de niños y ellos fueron a la guerra en Sudán, en el norte de Sudán y en diferentes partes de África. Y era un desastre, ese tipo era un desastre. Si leen la historia de él, un desastre.
O sea, un tipo en la droga mal, conoce a Cristo y dice, ok, conocí a Cristo, un par de años más entendí para qué me llamó Cristo. Y el tipo se fue con una metralleta a defender niños. Y tienen enfrentamientos armados. Y uno dice, pero eso no es de cristianos. Eso no lo deberían hacer. Y hay mucha gente que ha criticado ese ministerio, pero ha salvado un montón de vidas de niños. Entonces, ¿lo entendemos o no lo entendemos? Incluso cuesta porque uno diría, pero esto se hace, no se hace, pero es que está matando gente. Y uno pudiera decir un montón de cosas, pero si no lo entiendes, no lo critiques. Porque quizá Dios lo mandó y quizá está haciendo un poquito más que tú. No que tú, no es para ustedes, es para otra gente. Los que vean el mensaje. Así que, y esto es lo que yo quiero que sepas, que hagas, que te lo leas, que te lo grabes, que le saques una foto y pienses que esto me ha servido mucho porque yo era muy así. Este mensaje también es una manera también de entender cómo yo funcioné por muchos años. Y algo que aprendí, y esto lo he desarrollado y lo he aprendido y mi esposa me ayuda también, y lo he aprendido es, no critiques lo que no entiendes. No critiques lo que no entiendes. Porque hay cosas que no vas a entender. Y hay cosas que no tienes por qué entender. Hay cosas que Dios no te llamó para que entendieras, porque no eran para ti. Imagínate si Dios hubiese querido que nosotros entendamos todas las cosas. La Biblia sería un libro científico y no lo es. Por eso que cuando la gente trata de hacer competir la Biblia con la ciencia, no es porque la Biblia está escrito de una manera teológica, no científica. Aunque hay respuestas científicas, no es científica. Pero me estoy metiendo en otro tema que nada que ver, pero voy a eso. Entonces algunos defienden la Biblia científicamente, no es necesario, o creen que la ciencia está en contra de la Biblia, no es necesario defender ese tipo de cosas. Porque hay cosas que no tienes que entender, que Dios no dio todo el entendimiento y que lo ha ido proporcionando año por año. Un ejemplo lo puse en una serie anterior, donde decía, cuando un niño se enfermaba, ¿saben qué hacía la gente antes, en los tiempos de antes? Si tu hijo se enfermaba, ¿saben dónde lo llevaban? Donde el cura o el pastor o el sacerdote. Lo llevaban a eso, o sea, se enfermaba y lo llevaban a eso porque de alguna manera lo que sabían era eso. Luego aparece la medicina. Y dijeron, bueno, hoy día tú no lo llevas, no me traes a mí. Por ahí me puedes llamar, Mau, sabes que mi hijo está enfermo, puede orar, súper. Pero no me lo llevas a mí porque no sabes que yo no lo voy a sanar. No tengo la herramienta porque no soy médico. Entonces tú dices, ¿lo llevo donde Mauricio o lo llevo al médico? No me voy a sentir mal. Lo llevo al médico. Entonces, ese conocimiento Dios lo ha ido poniendo durante el tiempo. Aunque mucho de ese conocimiento ya estaba escrito. Por ejemplo, el libro Levítico tiene muchas cosas acerca de la medicina. Pero no todo debes entenderlo. Es más, tú, aunque te creas muy sabio, no entiendes un montón de cosas bíblicas, ¿cierto? Súper. Entonces, no critiques lo que no entiendes. Esto va a ser muy sanador para tu vida y para ese juicio que se nos dispara. Ese que vemos algo que ya queremos, ya, eso es, no critico lo que no entiendo. Muérdete la lengua. Agárrate los dedos. No voy a escribir. Entonces, ¿qué hago si algo no me parece? Y puse algunas cosas como una pauta para... ¿Qué hago? Si no me parece, ¿qué hago? Si no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Si estoy viendo algo, un ministerio nuevo, alguien hizo alguna cosa y todo, y tú dices... A mí me pasa, yo veo cosas, yo soy súper vanguardista y la iglesia y todo, pero hay cosas que yo las miro y digo... Y se va a disparar el juicio, porque ¿qué pasa si no entiendo? Si no entiendo, yo le puse 4 cosas, ¿qué pasa si no te parece o no estás entendiendo? ¿Qué sé yo? 4 cosas. 1, ora a Dios. No por el otro, ora por tu corazón. Luego si quieres, ora por el otro.
Ora por tu corazón. ¿De dónde viene esa resistencia? ¿De dónde viene esta pelea? Señor, Espíritu Santo, muéstrame. ¿Por qué tengo esas ganas de pelear con Dante Gebel, de pelear con fulanito de acá, de pelear con esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Señor, primero, muéstrame de dónde viene, porque a lo mejor Dios está usando a Dante Gebel o el mensajito que puso Dante Gebel. Estoy usando a pobre Dante. No, pero ese mensajito lo está usando para revelar alguna basurita que está dentro. Entonces, primero ora. ¿Qué es lo que tú quieras exponer en mí? Me acordé de Jerry. Jerry siempre dice, Señor, ¿tú qué quieres sacar de mí? Así que ora primero. Y de paso, si quieres, ora por esa persona. Está bien, pero ora primero por ti. Segundo, revisa las escrituras. Para eso están. Revisa las escrituras. Toma tu Biblia, ponte a ver. Pero también ponlo en contexto. Porque puedes encontrar lo que quieras si quieres atacar a alguien. Porque si te pones 100% literal algunas cosas, como dicen, tú puedes, si tu hijo se porta mal y está en rebeldía, según la Biblia, tú tienes que matarlo. Tú puedes manipular la escritura para quien quiera. Hay una parte en Deuteronomio que habla de que si tu hijo está en rebeldía, le tienen que entregar para que lo apedre. ¿Quién está de acuerdo con eso? Por eso Pablo siempre decía, algunos van a salir arrancando. Pablo siempre decía, si vas a aplicar la ley, la tienes que aplicar completa. Entonces, puedes manipular las escrituras a tu beneficio sin contexto. Necesitas ponerle contexto. Entonces, revisa las escrituras, pero también dale contexto. Si quieres, si tú estás, oye, pero tal cosa que está haciendo tal persona, ¿está de acuerdo? Yo lo hago. Yo lo hago, tal cosa, y digo, ok, bíblicamente, ¿cómo pudiéramos encajar en esto? O no encajar, o directamente, oye, aquí se está pasando. Pero eso no me habilita ahora de ponerme a escribir y ponerme a hablar de más. A lo mejor si alguien cercano quizá, y tengo amor por esa persona, quizás me puedo conectar con esa persona y mostrárselo. Pero si alguien no cercano, y lo único que voy a hacer es chisme, entonces, ¿para qué? Tercero, retén lo bueno, desecha lo malo. Un consejo de Pablo. Retén lo bueno, cosecha lo malo. ¿Qué es lo bueno de esto que estoy viendo? ¿Y qué es lo malo? Deséchalo. Analízalo todo. Está bien, no estoy entendiendo, entonces voy aplicando esto. La oración va a ser un buen filtro, Pero luego si va avanzando, revisa las escrituras y luego retén lo bueno y desecha lo malo. Y por último, déjaselo a Dios. Y aquí es muy interesante, aplica la sabiduría de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Yo la próxima semana les voy a hablar un poquito de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel era un sabio de los fariseos. De hecho, fue maestro directo del apóstol Pablo. De eso vamos a hablar la próxima semana. Y Gamaliel, en un momento, los primeros discípulos empezaron a hablar de Jesucristo y empezaron a hacerlo. Y lo había hecho Pedro y Juan y lo habían metido preso. Y había tenido un montón de situaciones, los discípulos. Presos y los fariseos lo agarraban y les pegaban y ellos seguían orando y los pillaban de nuevo y los agarraban de nuevo y así. Entonces en un momento hay un concilio y están conversando los fariseos y Gamaliel, un hombre muy sabio dentro de los fariseos, dice, oye, ojo con esto. Y ahí está en Hechos 5:38 si después lo quieren buscar. Les dejo el para que busquen y lean. ¿Ok? Entonces no les voy a dar el versículo para que lo busquen. Y Gamaliel dice, oye, suéltenlos, déjenlos en paz. Déjenlos en paz. Porque si esto no es de Dios, se va a terminar, se va a acabar. Si ese movimiento que ellos están haciendo no es de Dios, eso se va a acabar. Pero si es de Dios, ojo que estemos luchando contra Dios, les dice Gamaliel. Y al parecer, dice ahí la escritura de que ellos se dejaron persuadir por Gamaliel, no solo por lo importante, sino por lo sabio que fue esto, y los dejaron libres.
Porque le habían prohibido, no pueden más predicar en el nombre de Jesucristo, no pueden hacer esto más. Nosotros vamos a hacer, no podemos negar lo que vimos y somos testigos, así que lo vamos a seguir haciendo. Los vamos a seguir azotando, nos van a tener que seguir pegando, pero así nosotros vamos a hacer. Y eso decía, esa era la actitud de los discípulos. Valiente, ¿no? ¿Se acuerdan que habían arrancado? Bueno, estos tipos son valientes. Y resulta que Gamaliel deja esto, aplica esa sabiduría de Gamaliel. Si esto no es de Dios, se va a quedar ahí. No, es que las iglesias con luces. ¿Sabes cuánto criticaban las iglesias con luces? Hoy día tú ves por los servicios online, todas tienen luces, todas se ven así. Perdón, pero la mayoría se ven así. La mayoría de las iglesias se ve similares. Antes la iglesia que parecían un concierto, ahora casi todas las iglesias, sobre todo si son mega iglesias, parecen un concierto. No, es que así no se hace, es que así no se hace, es que la forma de vestirse. Ay, a nosotros sí nos han criticado con la forma de vestirnos. Y yo me he visto bonito. Lo que pasa es que una vez Carlos predicó con un gorro y nos criticaron porque Carlos predicó con un gorro. O porque alguien tenía la camisa arrugada. Yo ahora tenía esto, pero me puse esta chaqueta. Entonces, y critican, y critican, y critican. Y estas son cosas suavecitas que uno, ya, no estoy ni ahí. Pero ese crítico constante, ¿cuántos ministerios que han criticado? Ahora Andy Stanley lo tienen vuelto loco por hacer una conferencia para personas que tenían hijos homosexuales, para que esos padres vieran cómo ahora extender su amor con esos niños. Porque ¿qué va a hacer? Ponerlo que lo apedren, si su hijo es homosexual. Que ahora esos papás apedren a su hijo, lo echen de la casa. ¿Ustedes como papá harían eso? Pero sí estarían como, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Toda esa culpa la tienen esos papás. Así que Andy Stanley, un pastor de una iglesia que se llama North Point, allá en Atlanta, hizo una conferencia para ayudar a esos padres. Y hablaron del tema e invitaron personas homosexuales a contar la experiencia. Y quedó la escoba y todo el mundo criticando. Y vueltos locos y eso no se hace. No. Y Andy tuvo que aclarar y dijo, sí, nosotros seguimos creyendo lo mismo, lo que era pecado antes sigue siendo pecado hoy. Pero eso no significa extender el amor de Cristo a personas que lo están pasando mal. Porque hay un versículo que Jesús dice que vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén agobiados, todos los que estén enfermos, todos los que estén mal y que vengan a mí porque mi yugo es ligero. Pero parece que el yugo de Jesús es ligero porque las manos y los pies de Jesús se pusieron firmes y no quieren que estas cosas ocurran en la iglesia. Y la pregunta es, si las personas no son como nosotros queremos que sean, ¿dónde se van a sanar? ¿Afuera o en la iglesia? Hablando de homosexuales, hablando de personas ladrones, mentirosos, porque todos. Dentro de esta misma crítica una persona me decía, Mao, pero es que está mal porque estas personas hablaron y fue no fue en un servicio domingo, y hasta hablaron y ensuciaron el púlpito. Y yo sí, y yo voy a ser sincero como se lo respondí. Le dijo, viejo, de cada 5 pastores, 1 es adicto a la pornografía. Así que de cada 5 iglesias, 1 tiene el púlpito manchado. O sea, son realidades que están ocurriendo. Claro, es más fácil hablar de lo que ve el otro y no sanar lo que está aquí adentro. ¿Sabe cuántos chismosos hay en la iglesia y también es pecado? ¿Sabe cuántos mentirosos? ¿Sabes cuántos ladrones? ¿Cuántas personas que han matado? De todo. Lo que pasa es que hay cosas que como evidentemente parece más fácil arrepentirse. Pero cuando el pecado se te ve en la cara o se te ve en la forma que vistes, entonces de esa manera, entonces a ese sí lo podemos juzgar. Los que roban cosas de su trabajo, los que hacen pillería, los que falsifican documentos para sacar créditos. O sea, tanta cosa. Entonces criticamos algunas cosas y el resto. Yo no estoy diciendo que eso se debe hacer. Es que primero mírate a ti mismo. ¿Por qué? Porque Jesús siguió hablando de ese tema.
¿Qué dijo Jesús? Imagínate si Dios nos mirara sin Jesús. Saquemos por un ratito. Ahora me van a criticar por eso. Sacamos a Jesús de la iglesia. Por un ratito saquemos a Jesús de la ecuación. Y estamos nosotros sentados. No existiría la iglesia ya, pero ok. Saquemos a Jesús un momentito, virtualmente. ¿Qué vería Dios acá? ¿Qué vería Dios? Pensaría, adúltero, no estoy apuntando, estoy diciendo, ladrón, chismosa, esto, me apuntó, va a decir una. ¿Saben? ¿Cuánto? Vamos, si Jesús incluso elevó el nivel del pecado, incluso del adulterio, dijo que el hombre que deseara una mujer ya era adúltero. Me ha pasado, mi esposa lo sabe, que de pronto he mirado así más de la cuenta. Me ha pasado. Así que ya ensucié el púlpito. Me ha pasado. Nos ha pasado. Entonces Jesús nos ve, Dios nos miraría y diría, estos son, así somos. Por eso la obra redentora de Jesús, porque ahora cuando Dios nos mira a nosotros, Jesús puesto enfrente, entonces ve a una iglesia limpia y sin mancha. Hay 3 versículos que dicen eso. Limpia y sin mancha. Pero no porque tú y yo seamos súper limpios y sin mancha. Estamos en proceso, ¿cierto? Pero Él ve a Jesús, porque Jesús pagó por eso. Así que eso nos libera a nosotros. Pero eso no significa que algunas cosas todavía queden y que tenemos que trabajar. Y vamos a llegar a la medida. Pero probablemente ya cuando estemos en el cielo. Entonces, ponernos a criticar por eso, nos volvemos locos, porque mira lo que dice Jesús al respecto. Mateo lo registró y puso lo siguiente: no juzguen a otros para que Dios no los juzgue, para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y luego sigue diciendo, y con la misma medida, así como nos gusta medir a la gente, con la misma medida con que ustedes miden o ustedes den a otros, ¿qué dice acá? Y lo puse en grandecito. Dios dará a ustedes. O sea, de la misma manera como juzguen, serán juzgados. De la misma manera como miden, serán medidos. Entonces, si a ti te gusta juzgar a cierto tipo de persona o algunas conductas, ahora el ojo crítico, o sea, tú dices, ¡ay, qué feo eso de allá! El ojo crítico ahora, de parte de Dios, es, ok, así vas a medir a la gente. Ok. No, es que eso no se debería hacer. Ok, vamos a ver contigo. Entonces, de la manera como medimos, de la manera como juzgamos, luego somos juzgados nosotros. Así que tenemos que tener cuidado. No es problema de juzgar, de medir. Hay cosas que naturalmente vamos a juzgar. Y vamos a criticar y vamos a decir, y esto no significa estar callado todo el tiempo, no. Pero ojo cuando lo hacemos, porque así seremos medidos también. Y no por otros solamente, por Dios. Entonces, deberíamos tener un poquito más, ahí es donde sí existe el temor a Dios, no solo de respeto, de temor a su grandeza. Y decir, wow, me puedo meter la pata de los caballos si me pongo solo a criticar esto. Entonces, todo esto antes de eso. Ahí. Así que hay cosas que probablemente nunca vamos a entender. Y hay cosas que Dios sí nos va a dar entendimiento. Hay cosas que tú vas a ser llamado y que nadie va a entender. Por eso hay diferentes dones, hay diferentes talentos y hay diferentes llamados. Así que desde ese mismo lugar nosotros tomamos cuidado. Muchas personas nunca han podido ejercer su llamado porque lo que están preocupados es del llamado de otros. Por eso que existe, hay youtubers, yo mirando estas cosas y
preparando el mensaje y todo, hay youtubers que se dedican solo a criticar el ministerio de otros. Yo decía, qué triste. Qué triste. De hecho, las personas que tienen un ministerio y ejercen su ministerio, ¿no? Independiente de si eres pastor o no, tienen muy poco tiempo para criticar el ministerio de otro. Pero hay youtubers, hay influencers que se dedican a esto. Yo decía, ¿de dónde encontraron? Ahí sí que yo no lo entiendo, pero sí quiero criticar. ¿Dónde está ese llamado? ¿Quién te nombró policía del reino? Esto es como el tipo que va manejando en la autopista y se va por la pista rápida a 120. Él es el policía de la vía. Si alguien quiere pasar a 130, no puede porque él es el policía y lleva el límite de los 120. Hay gente que es así. ¿Quién te llamó a eso? Porque bíblicamente no está sostenido. Si lo analizamos, eso no está sostenido bíblicamente. Cierto, hay cosas sinvergüenzas que hay que criticar, ya lo dije. Eso es otra cosa. Hay sinvergüenzas que hay que frenar, cierto. Pero cuando no entiendo un ministerio y dedicar un canal solo para eso, qué triste. Pero bueno. Ahora bien, Pablo lo aborda esto y con esto cierro. Pablo aborda lo siguiente. Dice así. Pablo explica cómo es que funciona el cuerpo de Dios, cómo funciona el reino. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro. Está hablando del cuerpo humano y Pablo lo hace incluso con un sentido del humor. Entonces no cuenta con un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, y esto es risorio, si el pie dijera, como yo no soy mano, entonces no soy parte del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Entonces sí, imagínense que el pie, es que yo no soy pie, es que yo no soy mano. Vamos, pie, tú tienes una función importante, hacer goles. Entonces, tú tienes una función, la mano tiene otra función. Entonces, criticar los diferentes ministerios y a veces los cuerpos más vitales, los órganos más vitales del cuerpo no se ven. Es que yo quiero salir adelante y que todos me vean. Tú puedes vivir, los ojos se ven, ¿cierto? Tú puedes vivir sin ojo toda la vida. Te verías feo, pero puedes vivir sin un ojo toda la vida, ¿cierto? Porque a veces los órganos visibles no son los más importantes. A veces los que no se ven son más importantes. Tú puedes vivir sin un ojo, pero no puedes vivir sin pulmones. No puedes vivir sin el páncreas. En la iglesia ocurre lo mismo. En el ministerio ocurre lo mismo. Hay cosas que no se ven, pero son sumamente vitales. ¿Qué hace la iglesia sin voluntarios, por ejemplo? No se ven, no están aquí adelante algunos. Pero si no están, sería bastante difícil hacerlo. Y así como todo. Entonces, cada miembro, y Pablo empieza a contar esto y empieza a decirlo con el pie, con la boca, si el ojo dijera, y empieza a hacerlo varios, para que medio como que nos riamos y entendamos de que el cuerpo consta con diferentes partes. Y aquí la parte importante. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. O sea que Dios hace lo que se le da la gana, sí, porque es Dios y es soberano. Así que Él colocó cada miembro en el cuerpo como a Él le pareció. Y yo confío en esa sabiduría. Así que si un ministerio no me parece, yo primero oro, evalúo, reviso bíblicamente, veo cómo está mi corazón, reviso bíblicamente si va y todo. Y si no entiendo, Dios, tú sabrás. Si lo corta, tú lo cortarás. Y he visto ministerios que y de pronto, suelo. Se acabó. Dios lo hizo. Así que bajemos el yo crítico para que entendamos esto. Así que recomendaciones finales. Volvemos al mismo punto. No critiques lo que no entiendes. Luego que te preguntes en tu corazón, ¿cómo reacciono cuando están criticando el ministerio de otros? ¿Cómo reacciono? Se te dispara la lengua. Reconoce tu ignorancia y sé curioso por entender, no por criticar. Reemplaza criticar por entender.
Criticar por entender. Sé curioso en, voy a tratar de entender. Y si no entiendo, quedar en paz. Y por último, no juegues. Le puse el juez. No juegues el juego de juez. Acuérdense, juez. Cuando te den ganas de criticar a alguien, cuando te des de policía del reino, cuando te vengan todas esas ganas, acuérdate, juez. No juegues el juego de juez. Porque ¿sabes qué? No fuiste llamado a ser juez. En el momento que tú recibes a Jesús, Dios cambia tu vida y eres una persona nueva. En ninguna parte vas a encontrar en la Escritura que ahora Dios te dice, venga, mijito, ahora siéntese conmigo mientras estamos acá y critiquemos a todos los que no me... a todos los demás. Venga. Vale. A ver, Dios. A ver, fulanito. Dime qué piensas del otro. ¿Lo perdonamos o no lo perdonamos? Dios no va a jugar ese juego contigo. Él es juez, no tú. Así que yo quería dar este mensaje. Me alargué, perdón. Pero quería dar este mensaje porque digo, ya soy como, ya avisé. Tomen cuidado. Porque yo siempre les dije, critico a la iglesia. Oye, pero la iglesia no le dice nada a este loco que escribe tanta tontera a Dante Gebel o a quien sea. Nadie le dice nada, que tiene un canal de YouTube y lo único que hace es criticar a la gente. Nadie le dice nada. Bueno, a lo mejor nadie ha hecho unas prédicas como esta, o sí. Así que yo le aviso a ustedes y a los que estén viendo el video. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, tu bendición y tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Señor, te amamos y reconocemos lo que tú haces en nuestra vida. Muchas veces, Señor, tú puedes permitir cosas que no entendemos, Señor. También hay veces que ministerialmente podemos hacer algo que esté totalmente equivocado. Señor, tú eres sabio, tú eres soberano. Y a veces nosotros, Señor, hablando, no solucionamos nada. Lo único que generamos más daño, dañamos incluso nuestro propio corazón. Padre, yo te pido que nos des sabiduría para saber qué hacer. Así como le diste esa sabiduría a Gamaliel en ese momento donde tu iglesia estaba recién iniciando y siendo perseguida. Señor, danos esa sabiduría para saber y confiar en ti, Señor, de que si no es de parte tuya, tú lo vas a cortar. Y si es tuyo, Señor, no ponernos en contra de algo que tú estés haciendo, Señor. Así que danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a no criticar aquello que no entendemos. ¿Para qué, Padre? Primero, para que estemos sanos, pero también para que cuidemos lo que hacemos con nuestra boca, Señor, o con nuestros dedos. Papá, te amamos y te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, danos sabiduría. En el nombre de Jesús, amén.